Bajo un análisis de los libros importantes como son El extranjero de Albert Camus y La náusea de Jean-Paul Sartre, trataremos de explicarte su trasfondo mediante el drama filosófico y que estos conllevan. Pues, quizá después de que lo leíste por primera vez, quizá te pudiste haberte quedado con algunas dudas de su trama o incluso de lo que quiere narrarte o contarte. Bien, si es así, quédate hasta el final y disfruta del video que te hemos preparado solo para ti, en el cual llegaremos a una conclusión sobre cuál es la condición distinguible que nos hace seres humanos. Antes de hablar sobre las problemáticas de ambos libros, tendremos que recapitular un poco y hablar sobre la sinopsis de ambos. En el caso de La náusea, nuestro protagonista es Antoine Roquentin, un hombre solitario que vive en un albergue de la ciudad de Beauville. Se mudó allí hace 3 años para escribir un libro histórico sobre un aristócrata del siglo XVIII. A Antoine de vez en cuando lo invade una sensación de malestar, que él llama la náusea. Al principio no logra entender bien de dónde viene, pero conforme avanza la historia irá descubriendo el origen de esta sensación. Por otro lado, Antoine solo se relaciona con 3 personas: el autodidacto, que estudia los libros de la biblioteca municipal; Annie, con quien mantuvo una relación amorosa; y François, la patrona del albergue. Antoine deambula por la ciudad de Beauville. Asimismo, tras la observación minuciosa de esta y las distintas frustraciones que va sufriendo con el proyecto, Antoine Roquentin va descubriendo ciertos aspectos de su existencia que lo llevan a tomar conciencia de que todo lo que existe está mal. En el caso del extranjero, esta obra transcurre en Argelia, a mediados del siglo XX, y narra la historia de Meursault, quien, pese a cualquier acontecimiento, sea bueno o malo, se muestra como un ser indiferente a la realidad, por resultarle absurda e inabordable. Para Meursault, el proceso tecnológico le ha privado de la participación en las decisiones colectivas, y le ha convertido en extranjero, dentro de lo que debería ser su propio entorno. Todo comienza con la muerte de su madre. Después de haber escuchado ambas sinopsis de estos libros, podemos plantearnos la pregunta: ¿por qué coincido o no coincido con la manera de pensar y actuar de los protagonistas? Para encontrar una respuesta clara, tendremos que hablar sobre ética y moral. Y utilizaremos estética como base para hablar de esto. Para comenzar a entender este tema, podemos definir de manera más simple estos 3 conceptos. Para empezar, podemos hablar de la estética como un término con diferentes aceptaciones. En el lenguaje coloquial se denota lo bello, y en la filosofía tiene diversas definiciones. Por un lado, es la rama que tiene por objeto el estudio de la esencia y la percepción de la belleza. Por otro lado, puede referirse al campo de teoría del arte. Y finalmente puede significar el estudio de la percepción en general, sea sensorial o entendida de manera más amplia. Así que podríamos decir que la estética es la ciencia que estudia e investiga el origen del sentimiento puro y manifiesta que es el arte, según asienta Kant. Y se puede decir que es la ciencia cuyo objeto primordial es la reflexión sobre los temas del arte. Ahora bien, pasando a la moral, podemos decir que la moral surge como consecuencia de la selección natural, precisamente porque permitió descartar todo aquel comportamiento que atentase contra nuestra evolución a lo largo de la historia. De hecho, esto se puede apreciar en cualquier sociedad animal más allá de la nuestra. Es común que seres vivos nos sumemos por instinto a ciertas reglas implícitas que no están escritas. Así que podemos decir que la moral es el conjunto de normas que recibimos por medio de la educación, que viene del exterior, principalmente de la familia, después de la escuela y del medio ambiente que nos rodea, y se transmite de generación en generación y evoluciona con el paso del tiempo. Ahora bien, la ética responde más a una voluntad libre de la expresión de la moral. Es la ética aquella en donde el principio del hombre se encuentra su decisión en el poder ejercer una voluntad, pero de ahí hay una relación de libertad que, más de esclarecerse, se sumerge en un abismo de dudas.
podemos decir que la ética es una norma, es aquella que una persona se otorga a sí misma en función de su reflexión y análisis de valores, de lo que se presenta en ese momento, y tiene su origen en el interior y la intimidad de la conciencia humana, y se adoptan como guías a lo largo de la vida. Tanto en la náusea como en el extranjero vemos la presencia de la ética y la moral a través de la libertad de pensamiento, o a través de la conciencia, y es precisamente esto lo que no corresponde a todos los demás a su alrededor, porque en uno tenemos que es la abstracción del mundo o la idea de que no corresponde a sus valores morales es justo lo que lo termina condenando, mientras que en la náusea eres la personificación de lo nauseabundo, aquel rechazo que sentimos por el mundo, por la existencia, porque precisamente si nosotros integramos la ética y la moral en la existencia, realmente no corresponde, porque son cosas distintas. ¿A qué me refiero con esto? Aunque ellos pareciera que vivieran en el mismo lugar que todos los demás, realmente no, porque es precisamente esta noción de donde vivían, esta conciencia de lo que realmente les rodeaba, en uno sobre lo que no entendía, sobre aquello que era un absurdo, y en el otro sobre la existencia de todo como parte de algo íntegro. Si vivían en mundos totalmente diferentes a los de los demás, no podían corresponder a los valores de los demás. Y esto es justo lo que se juzga en la náusea en el extranjero. Si no correspondían a sus valores, se habían desenmascarado y serían parte de aquello que rechazamos. Esa idea de que si nuestros valores no son lo suficientemente fuertes, el mundo en el que vivimos cae simplemente en ese mismo absurdo. Porque ya no hay ninguna noción que tengamos. Y sería la idea horrible de que vivimos con una máscara que no queremos quitar, precisamente por la conveniencia. Y esto tiene que ver en cuanto a nuestros valores, a los principios, a la manera en la que expresamos nosotros nuestra propia ética y los moral, que serían los valores de cada uno. Pero ¿cómo seguir los valores de cada uno? Más bien serían los valores que corresponden al mundo en el que vivimos, cuando en esa confusión o conflicto realmente no nos corresponde. Simplemente es aquello que nos rige, y que si no lo hiciera, caeríamos en la locura total. Empecemos primero definiendo qué es el existencialismo. El existencialismo se centra en la condición humana, en la responsabilidad y libertad que cada uno elige para regir su vida. De hecho, Jean-Paul Sartre define dos tipos de existencias: la existencia en sí y la existencia para sí. La existencia en sí habla de un propósito, es decir, la esencia que tendrá el objeto. Por ejemplo, piensa en, una cubeta. El propósito de esta será contener agua, ¿cierto? Entonces, la empiezas a construir y ¡puf! La cubeta existe. La cubeta tiene un propósito. Y la existencia para sí. Sartre la define como la existencia capaz de elegir su propósito, es decir, su esencia. Pero Sartre dice que ninguna institución, ninguna divinidad debe de intervenir en elegir su propósito. Estos conceptos los veremos muy claros gracias a la novela de La náusea, de Jean-Paul Sartre, y El extranjero, de Albert Camus. Primeramente, la náusea representaba en el pensar y sentir de Anthony, un hombre solitario y triste con una vida monótona y aburrida que empieza a reflexionar acerca de su existencia. La existencia que aguardaba en mí, se ha dado la voz de alarma, me he caído encima, se escurre en mí, estoy lleno de ella, la cosa no es nada, la cosa soy yo, la existencia liberada, desembarazada, refluye sobre mí, existo. Anthony nos presenta una noción de existencia distinta a la que teníamos. La segunda reflexión muestra un claro ejemplo de lo que es y trata el existencialismo en esencia pura, y a falta de certezas, Anthony se plantea: soy, existo, pienso, luego soy. ¿Soy porque pienso? ¿Por qué pienso? No quiero pensar más. ¿Por qué pienso que no quiero ser? El existencialismo nos plantea al hombre como centro, al igual que sus interrogantes, todo lo contrario de Descartes. Para el existencialismo, primero se debe de estar consciente de la existencia para después pensar, plantearse las preguntas tales como las que le surgen a Anthony. La tercera reflexión que encontramos es lo que Anthony siente al existir, la falta de certeza de una noción al pensar y sentir.
Hay un círculo de sol. En el círculo, una mosca atontada se calienta. Voy a hacerle el favor de aplastarla. ¡No la mate, señor!, exclama el autodidacta. La mosca revienta. Las tripas blancas se le salen del vientre. La he liberado de su existencia. Era un favor que debía hacerle. En el libro del extranjero, al igual que la náusea, podemos encontrar la misma cuestión del existencialismo. El protagonista Mirsaut tiene problemas con la sociedad por la falta de moralidad y empatía que los podemos relacionar con el punto de que el ser humano es lo que hace con lo que hicieron con él. ¿A qué nos referimos? A que toda la suma de nuestras experiencias nos hacen ser y ser conscientes de nosotros, debido a que somos lo que elegimos ser al final. Después de todo esto, podemos concluir que la característica que nos hace seres humanos es la capacidad de la conciencia, o más bien el pensamiento, donde nos lleva a reflexionar y tomar nuestras propias decisiones, en lo cual tenemos libertad, mas esto implica que nosotros somos los responsables de nuestras decisiones y de nuestros actos, donde la falta de ética o moral nos llevaría a escoger un camino que solo depende de nosotros. Esto es algo positivo, es algo deseable, pero implica responsabilidad y también nos lleva a pagar cierto precio por ella.